Amigos, bienvenidos a esta edición más de Ciudad Aurinegra en nuestro canal YouTube. Ya como había sido ya de hace unas semanas acá, que tomamos esta iniciativa de seguir dándole continuidad a nuestro programa radial ahora a través de nuestro canal YouTube. Y hemos venido haciendo una serie de programas con invitados especiales, jugadores, directores técnicos. En esta ocasión vamos a compartir con un compañero de los medios desde Uruguay. Tenemos a Sebastián Goicochea, periodista deportivo, charrúa, que bueno, nos va a estar acá acompañando. Vamos a tener un conversatorio bastante ameno. Vamos a hablar un poco de lo que es el fútbol en Sudamérica, vamos a hablar un poco de cuál es la actualidad del fútbol en Uruguay, nos vamos también a viajar un poco a Europa, porque no solamente estamos acá en Sudamérica, sino también estamos atentos a todo lo que ocurra en el balompié a nivel global, bueno, con algunas ligas que ya comenzaron en Europa, a la espera de que se dé inicio a la otra, como el caso de la Liga de España, la Liga de Inglaterra, también la Liga de Portugal, la Serie A de Italia. Entonces estamos bastante expectantes con este inicio, ya inició la Bundesliga, y por ahí estamos nuevamente retomando volver a ver fútbol. No lo vamos a poder ver presencialmente acá en nuestro continente, en nuestras tierras, pero seguramente estaremos a través de las pantallas volviéndonos otra vez a nutrir de esto, de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Pero bueno, vamos a darle ya cabida y vamos a dar el saludo de nuestro invitado, Sebastián Goicochea. Bienvenido. Gracias por tu tiempo, gracias por esta oportunidad y bueno, vamos a disfrutar esta reunión para hablar de lo que más nos apasiona, el fútbol. Bienvenido, Sebastián. Buenas noches, Luis, ¿cómo andás? Un saludo para todos. Acá estamos con un poco de frío, pero llevándola en cuarentena, tranquilos. Sí, bueno, esto ha sido también el tema de la cuarentena, el tema del COVID-19, que nos ha tenido todos en casa, nos ha tenido todos de alguna u otra manera eh, eh, buscar maneras, otras alternativas de seguir manteniéndonos activos en los medios, ya que no podemos estar en radio, no podemos estar en televisión, pero bueno, a través de estas plataformas podemos pues de alguna u otra manera seguir llegando a nuestros oyentes, a quienes nos ven, también a través del computador, a través del celular, y bueno, entonces vamos a tener esta oportunidad. ¿Cómo ha estado la cuarentena? ¿Cómo ha estado la situación del COVID-19 allá en Uruguay, Sebastián? Bueno, se ha controlado de muy buena manera. Las normativas sanitarias del gobierno han sido tomadas en el momento clave de la pandemia, digamos, ¿no? En el momento que se inició en diferentes partes del mundo, acá en Uruguay el gobierno puso un mensaje claro si bien no es cuarentena obligatoria, porque no es obligatoria, la gran mayoría de la gente fue a un seguro de paro, entonces casi nadie se veía en las calles. Hoy en día ya el ritmo es un poco más normal, pero también porque los casos de COVID son muy pocos por día, estamos hablando de un promedio de 10, 12 casos por día, y no hay muchos fallecidos tampoco, entonces como que se permitió que se vuelva la gente a su lugar de trabajo, que se permita estar al aire libre, cosa que tal vez en otros países de Sudamérica no pase producto de que tengan muchísimos infectados por COVID-19, y me refiero, por ejemplo, en la situación de Argentina, la situación de Brasil, que creo que son las más complicadas en el continente. Sí, sí, bueno, los gigantes suramericanos. De hecho, Brasil en los últimos días es el segundo país con más casos de COVID-19. Primero, obviamente, está Estados Unidos. Ahora, pues Brasil ha tomado un segundo lugar, ya lo que fue Italia, lo que fue España, que hace semanas atrás fue duramente golpeado por la gran cantidad de contagiados, la gran cantidad de fallecidos, pero bueno, ya de a poco pues se ha ido controlando. Bueno, entremos ya en lo que es en materia de fútbol. ¿Cómo ha estado la liga? ¿Qué dice el presidente Ignacio Alonso Labat sobre, por ahí se habla de que el 15 de agosto estaría como una fecha tentativa para reactivar nuevamente el torneo local? Se han disputado ya 4 fechas, Rentistas está en el primer lugar, un equipo que, bueno, no es Peñarol, no es Nacional, no es Fénix, no es Danubio, digamos, de los equipos más conocidos, representativos del fútbol charrúa, aparece este equipo de Rentistas teniendo ese primer lugar. Pero, ¿cómo ha ido? ¿Qué dice el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol? Hay no digamos esperanza, hay optimismo de que se vuelva el balompié en tu país. Hay un claro optimismo de las autoridades. Lo primero, las autoridades le enviaron a los clubes un protocolo sanitario para que ellos lo evaluaran y estuvieran viendo detalles a corregir o no para poder comenzar a los entrenamientos y después para poder comenzar nuevamente la liga.
Ese protocolo fue enviado a los clubes le dieron la respuesta, ahora está en manos de la AUF, encabezada por Ignacio Alonso, de ver cuándo estarían comenzando los entrenamientos. Se habla de que a mitad de junio ya podrían estar comenzando los entrenamientos, previamente a de que todos los jugadores de los planteles se les realice el test para ver si dan positivo o no. Es todo un protocolo sanitario que va en diferentes fases. Pero lo importante es que ya hay un avance, ya hay un avance de que seguramente pasado la mitad de mes de junio estarán comenzando los diferentes entrenamientos y ya entre el 8, el fin de semana del 8 y el 15 de agosto estaría volviendo el fútbol uruguayo, o esa es la idea que se tiene, y acá en el fútbol uruguayo se jugaron solamente 4 fechas del torneo de apertura. Quedarían jugar 11 fechas de este torneo, más el torneo intermedio, que son 7 fechas más el torneo clausura, que serían 15. Son muchas fechas las que quedan por jugarse, pero el comité ejecutivo de la AUF tiene previsto jugar partidos entre semana, que es algo que no pasa habitualmente en el fútbol uruguayo. En muy pocas oportunidades ha pasado de que el fútbol uruguayo se juegue entre semana. Por lo general se juega los fines de semana, sábado y domingo. No tenemos ni fútbol ni los viernes ni los lunes, como a veces pasa en otras ligas de Sudamérica. Sino que solamente sábado y domingo. Se habla de que se van a jugar muchas fechas entre semana para poder terminar con el calendario futbolístico en este mismo año 2020 y comenzar la temporada 2021 de manera normal en febrero, como siempre se comienza en el fútbol uruguayo. Más allá de que esto es una noticia que da optimismo a toda la hinchada en Uruguay, pero no podrán volver al estadio. Al menos se iniciará la Liga Uruguaya, pero sin público. Y esto seguramente lo que va, ya prácticamente estamos a mitad de año y seguramente esto no va, mientras las curvas de COVID-19 no comiencen a descender, difícilmente la gente pueda volver a los estadios, pero bueno, podrán ver seguramente el fútbol a través de la televisión. Pero bueno, de alguna u otra manera, pues Uruguay ya empieza a asomar un poco las posibilidades de poder ver, caso acá en Venezuela, que es contrario, no hay ni una fecha ni siquiera de definición para iniciar los protocolos de sanidad, para iniciar los entrenamientos. Acá pues en Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol, que preside Jesús Berardinelli, está totalmente apegada a lo que decida el Ejecutivo Nacional. Claro. Ya se va a iniciar, digamos, lo que han llamado acá la cuarentena social. Ya ha comenzado de alguna u otra manera, pues a tener un poco lo han llamado suavizar un poco esta cuarentena, donde ya la gente puede ir a sus trabajos, la gente pues ya puede estar hasta más tarde, aquellos que tienen un negocio, en fin, pero de fútbol, al menos en alguna disciplina deportiva, porque no es solamente fútbol, béisbol, acá el béisbol en Venezuela es un deporte que mueve masas de aficionados y otras disciplinas deportivas que lamentablemente no hay ni siquiera una luz en ese camino para que vuelvan los entrenamientos. Pero ahora, bueno, en Uruguay se volverá al fútbol, pero sin público, como ha iniciado también en Europa. Claro, sin público, por lo que resta de este año va a ser sin público. A ver, hay entre paréntesis, y esto creo que es la realidad del fútbol uruguayo, se venden muy pocas entradas, salvo Peñarol o Nacional, que son los equipos que más concurrencia tienen en el fútbol uruguayo. Después, el resto de los equipos juega ante 400, 500 personas por fin de semana. No se vende mucha cantidad de entradas en el fútbol uruguayo. Entonces, eso no va a variar mucho más allá de que ver una tribuna desolada, sin público, no es lo más lindo, pero ya en el fútbol uruguayo como que estamos un poco más acostumbrados a vivir eso, porque uno cuando ve o va al estadio o ve por televisión los partidos, y ve que hay muy poco público. Entonces como que eso no va a afectar mucho las localías, sobre todo cuando se habla muchas veces de que la hinchada te puede ganar un partido, o que te puedan meter adentro de un arco, como se dice vulgarmente, Uh -huh. sino que eh, acá en el fútbol uruguayo eso casi que no pasa, salvo con las hinchadas de los dos equipos grandes como Peñarol y Nacional. Ahí sí, se juega ante 20.000, 25.000 personas, dependiendo un poco del clima, del partido, pero por lo general siempre rondan los 20, 25.000 personas en cada uno de los partidos. Tiene que haber una temporada muy mala de Peñarol o de Nacional para que el público lo acompañe muy poco. Si no, por lo general siempre se habla de esa cantidad de gente en el estadio. Entonces creo que eso no va a afectar tanto a la localidad. Al contrario, creo que a los clubes chicos les va a servir porque no van a sentir la presión de jugar tal vez ante Peñarol, ante Nacional, ante un estadio vacío, entonces se van a sentir tal vez más cómodos y eso pueda dar resultados que no estén previstos. Cuando muchas veces juega Peñarol o Nacional contra algún otro equipo,
¿tá? Uno dice, bueno, ya sabemos quién va a ganar, o le apostamos todo a ganador a Peñarol o a Nacional. Bueno, en este caso, en este campeonato se ha dado la particularidad de que el líder del torneo es Rentistas, que tiene 12 puntos sobre 12 puntos disponibles, sacó 4 puntos de ventaja sobre los perseguidores, que tampoco son Nacional y Peñarol, porque Peñarol viene con 4 puntos y Nacional con 2. A Nacional lo está dirigiendo Gustavo Munúa, que vuelve después de un pasaje que tuvo por el fútbol español en la segunda división, en Cartagena, y a Peñarol lo dirige Diego Forlán, que está haciendo sus primeras armas como director técnico, que por ahora ha tenido buenos y malos rendimientos. En Copa Libertadores ha jugado 2 partidos, ha ganado 1 y perdido 1, y en el fútbol uruguayo ha visto partidos donde ha ganado y donde ha dejado puntos. Munúa, por su parte, todavía no ha podido ganar en el torneo de apertura y viene además de perder en verano la Supercopa del fútbol uruguayo, que la perdió a manos de Liverpool, que había sido campeón el año pasado del torneo intermedio. Disputaron la final de la Supercopa, la ganó Liverpool, y Nacional todavía no ha ganado en lo que va del año, salvo en la Copa Libertadores, donde viene muy bien y lidera su grupo con Racing en 6 puntos sobre 6 en juego. Y bueno, hablando ya ya que estás tocando el tema de los equipos del fútbol local, obviamente hablar de Peñarol del conjunto carbonero, pero específicamente de su director técnico Diego Forlán, histórico de la selección, uno de los jugadores más representativos que triunfó en Sin grandes equipos duda. de Europa, Villarreal, Manchester United, Atlético de Madrid, y hoy pues dirige al conjunto carbonero, como estás mencionando, empieza a dar sus primeros pasos como director técnico, como estratega. Y tiene la madera porque era un hombre con carácter dentro de la selección, inclusive en los equipos donde militó. Y curiosamente, entrenar a uno que compartió con él con la selección, el Cristal Cebocha Rodríguez, que es un hombre también que dio un recorrido importante en Europa y que, bueno, que está también dando quemando sus últimos cartuchos como futbolista en Peñarol. Es bastante curioso de su momento tener hace unos años atrás a tu compañero como jugador y ahora tenerlo como entrenador. ¿Cómo se da esa relación entre Forlán y el Cebolla Rodríguez? Pudiese ser, ¿por qué no?, su entrenador de propio campo. El Cebolla Rodríguez prácticamente pues pueden coincidir en tanto en edad, no se llevarán mucha diferencia. No, sí, Cristian Rodríguez ronda los 35, 36 años. Eh, Fueron compañeros, también fue compañero Walter Gargano, que también está en el plantel de Peñarol, de la selección que Urreta disputó el Vizcaya, que Mundial viene de del Monterrey 2000, donde también, Uruguay lo queda trajo cuarto. Peñarol. Claro. Y entonces, la relación yo creo que no afecta, o al menos no se nota dentro del campo. Cristian Rodríguez ha venido sufriendo de diferentes lesiones que lo han tenido un poco al margen del equipo y ha jugado muy poco en relación a lo que fue su primer año en la vuelta de Peñarol, donde sí jugaba todos los partidos, tenía un rendimiento sobresaliente. Hoy en día no tiene tanto ese rendimiento que tenía el primer año de su vuelta, ¿sí? Que volvió de Independiente, un paso de Independiente que fue muy fugaz y malo, porque también estuvo lesionado mucho tiempo. Viene a Peñarol con la esperanza de poder jugar y juega brillante. Después de ahí baja su rendimiento y ya no es el mismo. Hoy en día es más el capitán del equipo, dentro y fuera de la cancha, más fuera que dentro, porque dentro del campo de juego no ha tenido la gran participación que tal vez él y otros jugadores querían que tuviese, ¿no? Porque sin duda que tener en el plantel a Cebolla Rodríguez no es para cualquier equipo. Estamos hablando de un jugador que estuvo mucho tiempo en Europa, jugó, bueno, en Paris Saint-Germain, estuvo en Porto, estuvo en Atlético de Madrid, estuvo en varios equipos, en Parma. Sin duda que es un jugador de talla internacional. Lo mismo con Walter Gargano, que también fue compañero de Diego Forlán en la selección y que también estuvo mucho tiempo jugando en el fútbol italiano, el Nápoles, bueno, en varios equipos en el fútbol mexicano, y ahora recaló en el fútbol uruguayo ya para ir despidiéndose de alguna manera de lo que es el fútbol profesional. Pero yo, lo que se ve de afuera, no lo han hablado mucho tampoco, pero lo que se ve de afuera es que el plantel está bien Sí. con Diego Forlán, que ha entrado de muy buena manera. Ya Forlán había jugado la temporada 2015-2016 en el fútbol uruguayo. En esa oportunidad fue dirigido por Pablo Bengochea y por Jorge da Silva, el polilla Jorge da Silva. Y también se hablaba en su momento de Bengochea, era lo mismo. Bengochea tenía, por ejemplo, jugadores que habían sido compañeros. Y ha pasado, muchas veces pasa, o ahora pasa por ejemplo, te pongo un caso de Sebastián Abreu, otro que está incursionándose como entrenador, es el Boston técnico de River. Boston River, Ujú. ¿tá? El técnico de Boston River, y el año pasado, bueno, es técnico, entrenador, pero además es jugador, sigue jugando.
no se ha retirado todavía, él sigue jugando 33 y, años tiene el loco Sebastián, ahí claro, está si todavía. bien no ha tenido tanta participación, porque ya en este año está más enfocado en lo que es eh, su puesto de entrenador, ha tenido algunos minutos dentro del campo de juego. Y el año pasado fue compañero de todos ellos, o la gran mayoría de sus compañeros, que hoy en día los tiene y tiene que darle una orden o darle. Pero yo creo que más allá de complicar, creo que está bueno, porque si te llevabas bien antes, no creo que cambiaría mucho, que varíe mucho la situación después, ¿no? Y eso es lo que yo noto. No se dan muchos casos, ¿no? Muchas veces pasa de que al tiempo volvés y no te encontrás con casi ningún jugador de tu generación. En este caso se da de que justo Cristian Rodríguez y Vargano fueron compañeros de Forlán en la selección, un Forlán que ya juega en la selección desde el año 2001, 2002, entonces como que tiene una trayectoria en la selección uruguaya tan grande que le permitió jugar con muchísimos jugadores. Sí, y bueno, y de hecho, como mencionas a Boston River y esta doble función que está haciendo Sebastián Abreu, y que el dueño es un venezolano, Edmundo Capchi, el dueño de Boston River, donde también recientemente militó un delantero venezolano, Yelmin Rivas, no tuvo pocos minutos con el conjunto de Boston River. Ahora, pues, este propietario venezolano, árabe venezolano, pues le da la oportunidad para que Sebastián Abreu, pues también esté empezando a dar estos pasos como director técnico. Ahora bien, Sebastián, ya pues, ya para dejar a un lado el tema del fútbol local uruguayo, para entrar también en tema de selección, es muy temprano la liga y nos estabas mencionando de que prácticamente se estaría comprimiendo todo este calendario, donde prácticamente estaría jugando entre semanas, y que seguramente así va a ser si se inicia para el mes de agosto, para de alguna u otra manera poder cumplir con el calendario y volver a retomar nuevamente lo que va a ser el torneo ya de manera como se ha venido trabajando en años anteriores para el año 2021. ¿Cómo ves este panorama? ¿Rentistas podrá aguantar ese primer lugar, ese puntaje perfecto? Si Peñarol comienza nuevamente a retomar el ritmo, si Nacional también vuelve a retomar el ritmo, y son los equipos que siempre están en alto, y de repente la presión que pueda sentir Rentista termine después a media temporada empezar a caer. Muchos de estos equipos revelación que aparecen en las primeras jornadas terminan cayéndose, y esto es una ley en el fútbol mundial, terminan cayéndose después de la mitad de temporada recorrida. ¿Cómo es este panorama con esta joven temporada en el fútbol uruguayo? Bueno, Retita es un equipo que viene de la segunda división profesional. El año pasado, de la segunda división suben 3 equipos a primera. Fue el tercero en ascender. Ascendieron Torque, Deportivo Maldonado, y el tercero en ascender mediante playoff fue el equipo de Rentistas, que lo dirige un técnico joven, Alejandro Capucho, un muy, muy buen entrenador, que ya el año pasado lo tuvo el equipo en segunda división, siempre en zonas de ascenso, pero en el último momento termina jugando los playoffs para ascender. Asciende y se le desmantela el plantel. Se le fueron la gran mayoría de los jugadores, se le fueron a diferentes equipos, y tiene que armar un equipo nuevo. Yo a Rentita lo veo bien, lo he visto bien, ya le ganó a Nacional, por ejemplo, en el campeonato, porque ya en la primera fecha venció a Nacional, pero en el fútbol uruguayo lo que ha pasado en los últimos tiempos es que si bien siempre hay 1 o 2 equipos que son sorpresa durante todo el campeonato, después cuando llegan a la hora de definición, como que ahí sienten la presión y siempre termina Nacional o Peñarol obteniendo el título. Pasó el año pasado con Cerro Largo, pasó con Progreso el año pasado también, ha pasado con Defensor Sporting en los últimos años, no el último, pero en otros años anteriores ha pasado de que Defensor Sporting llega a jugar las finales o, o pelea el campeonato hasta el final, pero siempre por lo general termina ganando Nacional o Peñarol los campeonatos, salvo por ejemplo una temporada del año 2013-2014, donde Danubio y Wanderers se disputan la final entre ellos, donde no había, por primera vez en la historia del fútbol uruguayo, no estaba la presencia ni de Peñarol ni de Nacional en la final, cosa de que después en el resto de las temporadas siempre o la disputaban Nacional y Peñarol o la disputaban al menos uno de ellos dos. Entonces, siempre para los equipos chicos o en desarrollo, como se los denomina acá, el premio más importante, además de ser campeón, que es muy difícil, han sido muy pocos los casos de equipos de desarrollo campeones en el fútbol uruguayo, el objetivo siempre es la clasificación a una Copa Internacional, llámese Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Hoy en día está más al alcance de la mano, ya que los primeros 8
de la tabla anual clasifican a un torneo internacional. Entonces, como que es más accesible para los equipos chicos poder llegar a jugar una copa. Ya Rentistas ya la jugó, por ejemplo, la Copa Sudamericana, hará 3 o 4 temporadas, que queda eliminado en primera ronda con Cerro Porteño, pero ya ha jugado un torneo internacional. Rentistas hizo una muy buena temporada ya hace muchísimos años. Por ejemplo, Martín Lazarte, entrenador consagrado, en el año 1998 es entrenador de Rentistas y lo pone segundo en el fútbol uruguayo. Pero es esa única temporada de Rentistas buena. Después ha subido, ha descendido de categoría, pero siempre en un perfil mediano, nunca peleando un campeonato como en ese año 1998. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo veo a un Rentista sólido, con un muy buen entrenador, con muy buenos jugadores, pero creo que, como pasa siempre en la historia del fútbol uruguayo, Peñarol y Nacional se van a terminar disputando el torneo porque tienen jugadores de calidad y jugadores a nivel de selección que no la tienen el resto de los planteles. Y por ende, pues Peñarol es el equipo en Sudamérica con más títulos, más de 50 títulos. Entonces ahí se ve claramente el dominio de Peñarol sobre el fútbol uruguayo. Entonces pueden aparecer estos equipos que muchas veces son tan desconocidos a nivel de Sudamérica, porque siempre en Uruguay relaciona Peñarol, Nacional, Peñarol Nacional. Por allí que se cuela Danubio, Sporting. También por allí Plaza Colonia, una de las nuevas estas revelaciones que estuvieron por allí, pero bueno, veremos cómo termina este fútbol uruguayo. Ahora bien, pasemos a la selección de Uruguay. Alejandro Domínguez se mantiene optimista de que las eliminatorias suramericanas de Conmebol de cara a Qatar 2022 se estarían reiniciando, o estarían iniciando, mejor dicho, en el mes de septiembre a partir de la jornada número 3. Ahora bien, el maestro Oscar Washington Tabárez, en todo este trabajo de pandemia, ¿qué ha dicho a los medios uruguayos sobre esta posibilidad de retomar a partir de la jornada 3, teniendo pendiente las 2 primeras jornadas, reprogramar, y que seguramente esto también va a comprimir un poco el trabajo a nivel de selección, a través de la gran cantidad del abanico de posibilidades, el regreso de Luis Suárez luego de esa lesión de 4 meses fuera y ya entrenando ya con Barcelona? Es una buena noticia para el maestro, contar con su hombre referente en ataque, lo que vaya a pasar con Cavani, si sale del Paris Saint-Germain, estaría llegando al Inter, estaría llegando al Atlético de Madrid, y que tener a estos jugadores importantes porque Uruguay está allí entre los 4 fijos para poder clasificar en estos 4 puestos que han directo, más el puesto y medio que dan también para esta nueva formato de cara a Qatar 2022. ¿Qué dice el maestro Oscar Washington Tabárez de este posible inicio para el mes de septiembre de las eliminatorias? Mira, Luis, Tavares no es de hacer muchas notas a la prensa. No se lo ha escuchado en los últimos tiempos. Es un técnico de perfil bajo. Por lo general no habla con la prensa y no lo ha hecho últimamente. Lo que uno sí puede ver es que a Uruguay le benefició de alguna manera, a la selección uruguaya, el hecho de que se hayan postergado las eliminatorias, ya que, por ejemplo, Suárez no iba a poder estar en las primeras convocatorias debido a la lesión. Lo mismo de Cavani, que venía con muy poco fútbol. Hay que ver ahora si arregla en algún equipo de Europa y con qué equipo arregla y si tiene la continuidad que esperaba él tener en el Paris Saint-Germain y que no tuvo, y que seguramente no va a seguir en Paris Saint-Germain, por más que nadie se ha pronunciado todavía. Icardi ya arregló su contrato y entonces ya eso creo que descarta a Cavani de poder renovar con el equipo de Francia. Está muy cerca de Atlético de Madrid o de Inter, eso es lo que se habla en Europa, pero a la selección uruguaya creo que le ha hecho bien este parate de las eliminatorias, y esto lo digo yo, no lo dijo Tabárez, porque en sí Tabárez no ha hecho público su pensamiento, pero sin duda que a Uruguay le ha venido bien. Muchos jugadores sí han hablado sobre todo de la postergación de la Copa América, más que de las eliminatorias, porque esta generación de jugadores uruguayos veía como esta Copa América como uno de los últimos torneos importantes que va a disputar, además del torneo de Qatar, del Mundial de Qatar. Tanto Luis Suárez como Godín, Muslera, el propio Cavani, son jugadores que saben que van tachando los torneos porque son los últimos que van a jugar con la selección debido a su edad. ¿Ah? Es el caso, como decía, del capitán de Diego Godín, que ya lo ha dicho, de que es la Copa América, es el Mundial, y ya no más, porque ya la edad no le va a permitir seguir jugando al gran nivel o al máximo nivel como está hoy en día compitiendo la selección uruguaya.
Capaz que en años anteriores Godín jugaba hasta los 40 años. Hoy en día Uruguay tiene un recambio tan importante que le permite dejar de lado a jugadores tan importantes y tener siempre una figura que esté, como ha pasado ahora, como Valverde, Bentancur, Nathan Nández, Lucas Torreira, que han hecho olvidar a los Tata González, a los Russo Pérez, a los Arévalo Ríos. Sí, bueno, esta generación, aunque me estás nombrando jugadores de medio campo, pero ahora bien, ¿quiénes son los llamados a tomar el testigo cuando ya no esté Suárez, cuando ya no esté Cavani, que por más de que estén, digamos, en su tope, más allá de que bien mencionaste que Cavani no trae esa regularidad, que lo mejor que le puede ocurrir a Cavani es salir del Paris Saint-Germain, 70 millones paga el Paris Saint-Germain para hacerse ya de propiedad total deportiva de Mauro Icardi, y esto prácticamente estaría dejando a Cavani a un lado de poder llegar al Atlético, al Inter, donde pueda tener continuidad y que Luis Suárez siga manteniendo vivo ese olfato del gol. Pero ¿qué va a pasar después de Copa América? ¿Qué va a pasar después de Qatar 2022? ¿Quiénes son los llamados a ser, digamos, una de las parejas letales en Sudamérica? Y muchos consideran de que es la mejor pareja de atacantes en la actualidad, más allá de que no traen un ritmo futbolístico bastante importante, pero el simple hecho del nombre de Suárez, de Cavani, ¿quién no quisiera tener a este par de Aquiles en cualquier equipo de Europa o en Sudamérica? Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Cuáles nombres se asoman por allí para hacer, digamos, el referente de ataque? En defensa está José María Jiménez para sustituir a Diego Godín. José María Jiménez, que tampoco trae continuidad Atlético de Madrid, pero es una pareja, bueno, la ida de Godín como que debilitó un poco las posibilidades de Josema Jiménez de tener esa regularidad que tenía en el Atlético junto a su compañero y de obviamente de selección, pero también preocupa un poco la delantera, bien sea que el maestro continúe en la selección o bien sea que el técnico que asuma más adelante la selección charrúa. Mirá, sin duda que estamos hablando de Suárez y Cavani, que son los dos goleadores históricos de la selección uruguaya en toda su historia. Entonces, es muy difícil poder sustituirlos, ¿no? Cuando tenés semejantes goleadores. Hoy en día te puedo nombrar tal vez dos jugadores que ya han sido parte de la selección, que son jóvenes. ¿tá? Uno es Brian Rodríguez, que está jugando en Los Ángeles, en Estados Unidos, un jugador que estuvo en Peñarol hasta la mitad de año del año pasado, ¿tá? Que fue vendido y que hoy en día se habla de que pueda llegar al fútbol italiano o al fútbol alemán, más precisamente al Borussia Dortmund. Son dos jugadores, ese es uno de los jugadores, Brian Rodríguez. Si bien no es un delantero goleador, es un mediapunta muy interesante y que sin dudas va a llegar a Europa y va a seguir en la selección uruguaya. Y el otro sí es un goleador, es Darwin Núñez. Hoy en día está jugando en segunda división del fútbol de España en Almería, fue comprado a Peñarol también el año pasado, mitad de año, y ya jugó con la selección uruguaya un partido y tiene un gol. En el partido amistoso ante Perú el año pasado en Lima, hubo muy pocos minutos y convirtió el gol, ya tiene un gol en la selección mayor. Pero en sí es el gran debe que ha tenido la selección uruguaya en las últimas generaciones sub-20. Han pasado, por ejemplo, Nicolás Esquiapacase, ha pasado Joaquín Ardáiz, delanteros que uno miraba y veía que tenían condiciones como para poder llegar a sustituir en algún momento a Suárez o a Cavani. Hoy en día el nivel futbolístico de Esquiapacase y de Ardáiz no hace pensar de que no van a ser ellos, no han sido citados a la selección mayor tampoco. Otro jugador que pueda tener más protagonismo cuando no esté Suárez y Cavani, tal vez sea Jonathan Rodríguez, jugador de Santos Laguna que juega en México, ¿tá? Pero en sí es el gran debe, porque el medio campo tiene jugadores de gran calidad. En el arco puede ser que genere dudas también, porque no hay un arquero que asome. Si bien está Martín Campaña, que ahora está en un gran conflicto con Independiente, pero no asoma un arquero que diga, bueno, este va a ser el arquero que tengamos en la selección uruguaya de acá a 10 años, como pasó con Muslera, que debuta en el año 2009, y estamos en el año 2020 y es el dueño del arco. Entonces creo que tanto el puesto de arquero como el puesto de los delanteros, tanto de Cavani o Suárez, son los más complicados a la hora de ver un panorama futuro y decir, bueno, ¿a quién tengo acá? Maxi Gómez puede ser también otra alternativa, pero los minutos que ha jugado en la selección, que no son muchos, porque le ha tocado participar en muy pocas oportunidades, las veces que lo ha hecho bien, pero sin gol. Le ha faltado el gol en la selección. Y creo que más o menos esos son los nombres que más se hablan y que se barajan, pueden llegar a estar en una próxima convocatoria. Hay que ver que más que pensar en Suárez y Cavani, hay que pensar qué pasa con Tavares, porque es un entrenador de avanzada edad,
y que seguramente cuando termine el Mundial de Qatar dé un paso al costado como director técnico y seguramente quede como encargado general de todo lo que sean las elecciones, pero yo creo que va a dar un paso al costado y creo que va a ser más importante quién va a ser el próximo entrenador a quién va a ser el próximo 9, porque sin duda que esta generación de Uruguay de jugadores de muy buena categoría y también fue respaldada por el entrenador. Sin el entrenador yo creo que esto no hubiera pasado de ser campeones de América en el 2011 o haber llegado al Mundial del 2010 y haber quedado en el cuarto puesto. Vos fíjate nomás, Uruguay, por ejemplo, al Mundial del 98 no va, al Mundial del 94 no va, al Mundial del 2002 va y se vuelve en primera ronda, al Mundial del 2006 no va, y nunca teníamos un cuerpo técnico que estuviera un tiempo trabajando, siempre estaba 2, 3 años y se cambiaba el entrenador. Hoy en día llevamos muchos años ya con Tavares, desde el año 2006, son 14 años que ya Tavares al frente nuevamente de la selección, y lo ha puesto en las primeras planas a nivel internacional. Entonces, creo que lo más importante sería tal vez debatir quién va a ser el próximo entrenador, más que quién va a ser el 9 o el jugador a sustituir a Suárez o a Cavani, ¿no? Sí, estamos enfocando en el delantero y bueno, tocas el guardameta. También Muslera ha sido un guardameta de años y esto ha sido los procesos a largo plazo los que han dado el Claro. éxito a la selección de Uruguay. Ahora bien, sería bastante prematuro porque va a ocurrir cuando el maestro ya diga, bueno, ya no más con la selección, ya doy un paso al costado, mi avanzada edad no me lo permite, mi estado de salud también. ¿Quién pudiese Claro. tener el perfil? Nos atrevemos, Sebastián, a dar por allí uno, dos, tres nombres de quienes pudiesen ser, digamos, el perfil ideal en que la AUF pueda tomar en cuenta para tomar la selección del propio material uruguayo, porque extranjero también, ¿por qué no? Sí, claro, yo siempre digo lo mismo. A mí es un técnico que siempre me gustó, Fabián Coito, fue técnico de la selección sub-20, Ujú, cuando al mando estaba Tavares en la mayor, en sí, la sub-20 estuvo Fabián Coito, un muy buen entrenador que ha llevado a la selección sub-20 Uruguay a estar en las primeras planas de los mundiales. Bueno, lo sufrimos con Venezuela en uno de los sí, mundiales, pero llegó a la final en el 2013 con Francia, ujú, de la Francia de Pogba. Entonces, siempre con Fabián Coito en juveniles, también llegó en el 2011 a jugar un Mundial Sub-17, la final en México, que la pierde con México. Entonces, es un muy buen entrenador que hoy en día está dirigiendo a la selección de Honduras y está haciendo sus primeras armas como entrenador como de la selección mayor. Entonces, ese para mí sería un gran seleccionador y creo que podría llegar a ser el número uno, al menos yo tengo en mente. Después aparece, por ejemplo, Diego Aguirre. Diego Aguirre también ha tenido pasaje por la selección sub-20, dirigió a Uruguay en el sub-20 del año 2009. En su momento, cuando Uruguay peligraba la participación en el Mundial de 2010, porque recuerden de que Uruguay para la eliminatoria, para el Mundial 2010, casi queda eliminado. Estuvo a punto de quedar afuera, tenía que ganar los últimos partidos para poder clasificar y lo hizo, y después clasificó y llegó a quedar cuarto. Pero estaba pendiente de un hilo la continuidad de Tavares si Uruguay quedaba fuera del Mundial. Y si Uruguay quedaba fuera del Mundial, el nombre que surgía era el de Diego Aguirre, que ya en el año 2009 era el entrenador de la selección sub-20. De muy buenos pergaminos, campeón con Peñarol, dirigió en el fútbol brasileño, dirigió en el fútbol argentino, en el fútbol del mundo árabe. Entonces, ese podría llegar a ser otro de los entrenadores. Y todos hablan de que el que va a seguir los pasos de Tavares pueda llegar a ser Diego Forlán, por su estudio, por todo lo que sabe, por los grandes entrenadores que tuvo. Hay que ver cómo le va en Peñarol y si eso lo deposita tal vez en el fútbol de la selección en algún momento. Pero creo que más o menos esos son los entrenadores que pueden llegar a ser el sustituto de Tavares cuando Tavares diga hasta acá llegué. sí, bueno, y el perfil de los que acabas de nombrar, tanto de Aguirre como de Coito, como de también el mismo Forlán, técnicos uruguayos, pero créeme también que un técnico extranjero se sentiría bastante seducido de que la UF lo vaya a tomar en cuenta para dirigir a la selección charrúa. Si acá tomamos en Sin Venezuela, dudas. sin duda, si acá en Venezuela
hubo el nombre de Néstor Perkeman, se le hizo la propuesta deportiva, pero por motivos familiares y de salud, pues el técnico argentino se declina y no toma la selección. Posteriormente sale el nombre de Jorge Sampaoli, también para dirigir la selección venezolana, prácticamente todo listo, todo hablado, solamente era de algunos detallitos de visita de su cuerpo técnico acá en Venezuela, revisar instalaciones, estructura, para prácticamente sellar la firma. Se cae en último momento y aparece Jorge Peseiro como técnico de la selección. Entonces, la selección de Uruguay también puede ser bastante atractiva, llámese para otro técnico sudamericano o, ¿por qué no?, para un técnico europeo. Entonces, también por allí no nos sorprendería si algún técnico que no es uruguayo esté tomando la selección. No recuerdo quién fue el último técnico extranjero en dirigir a la selección de Uruguay, no, se me escapa un poco la Pasarela, memoria. para la eliminatoria del 2002, Pasarela. Pasarela, sí señor, Pasarela. Bueno, no estábamos muy Daniel lejos. Alberto Pasarela para la eliminatoria del año 2000, para el Mundial del 2002. A Bueno, mí por el ejemplo. técnico que me gustaría en la selección uruguaya, hablando de un técnico extranjero, y por su estilo de juego, que es muy parecido al uruguayo, Diego Simeone, sin dudas. Simeone hace jugar al Atlético Madrid casi espejo a lo que juega la selección uruguaya. Diego Simeone, bueno, sería bastante interesante el debate, que te coloque en la selección de Argentina o te coloque en la selección de Uruguay, aunque Simeone no tiene mucha afinidad con Lionel Andrés Messi. Entonces, por allí, pues Simeone ha sido un candidato, su nombre ha sonado para la selección de Argentina, pero el hecho de que esté Messi en la selección, pues ha hecho de que el Cholo, pues siga continuando en esa larga estancia que ha tenido en el Atlético de Madrid, pero Simeone es bastante candidato para seguir la selección, pero seguramente lo que tú estás mencionando también de que Simeone tome la selección de Uruguay por lo que estás mencionando, conoce la idiosincrasia del fútbol uruguayo por lo que ha hecho en el Atlético de Madrid, tener a Forlán, haber tenido al Cebolla Rodríguez, bueno, aunque ellos obviamente ya no están, pero sabe lo que es o lo que puede aportar el jugador uruguayo a nivel de selección. Claro, a eso iba. No solamente que sabe lo que da el jugador uruguayo, sino que juega muy parecido a cómo juega Tavares o cómo plantea Tavares los partidos en la selección uruguaya. Un esquema táctico siempre muy parecido, armado de atrás hacia adelante. Primero hay que defender y después atacar. Y creo que eso es lo que, trazando una línea, creo que ahí es donde se juntan, ¿no? Tavares y Simeone creo que se juntan ahí, que tienen un pensamiento muy parecido y eso puede hacer, ¿por qué no? Vamos a soñar un poco con que Diego Simeone en algún momento pueda dirigir a la selección uruguaya, que no sería algo descabellado viendo No, cómo dirige o entrena Simeone al Atlético de Madrid, pero también está ese gran debate, ¿no? Que surge cuando hay entrenadores que prefieren dirigir a equipos y no a selecciones por el tiempo de trabajo. Ha pasado, por ejemplo, con Guardiola, que Guardiola creo que tiene pergaminos suficientes como para poder dirigir a cualquier selección del mundo. Sin embargo, nunca dirige una selección. Y el motivo es porque no puede trabajar de la misma manera con un equipo que con una selección. Y creo que ese es el gran debate y que hace que muchos entrenadores no dirijan a selecciones, mismo por eso, ¿no? El caso de Mourinho, el caso de Guardiola, bueno, ahora Klopp todavía tampoco ha dirigido selecciones. Creo que viene un poco por ahí, que el entrenador de una selección engloba más un trabajo de seguimiento que de un trabajo dentro de un campo de juego, porque vos en campo lo tenés muy poco a los jugadores. Es más el convencimiento de una táctica o de una idea que lo que realmente entrenás o practicás. En un equipo es al revés, es más lo que vos practicás y entrenás un convencimiento, porque te vas convenciendo sistemáticamente a medida que vas jugando o haciendo entrenamiento, ¿no? bueno, y eso que tú estás tocando el tema de que hay técnicos que son técnicos de clubes, pero no terminan siendo técnicos de selección, o técnicos que son seleccionadores, pero no terminan, digamos, teniendo efectividad como técnicos de clubes. Acá en Venezuela coloco el caso de Noel Chita San Vicente, 8 veces Claro. campeón del fútbol venezolano y con la selección, pues no terminó funcionando. Hace días, Luis Pájaro Vera, quien era su asistente técnico, dio algunas declaraciones bastante polémicas que han generado un malestar sobre Noel San Vicente y obviamente generó, digamos, una matriz de opinión bastante amplia sobre las declaraciones de quien fuese su director técnico. Pero ahora bien, hay excepciones y esto también, pues, seguramente tú lo viviste también, el caso del Bigotón Vicente del Bosque, ganó todo como jugador como Real Madrid, ganó Champions, ganó Sí. Liga de Campeones, ganó, bueno, Liga de España, la Copa del Rey, campeón del mundo y 2 veces campeón de Europa. Entonces,
pudo llevar ese éxito que tuvo como técnico del Real Madrid, lo pudo llevar a la selección. Ahora bien, esto no significa de que Guardiola, obviamente Guardiola necesita ganar algo con alguna selección y que seguramente su prioridad estará en la selección de España, ya cuando Luis Enrique ya no esté para esta selección de España, pues tome y ahora aprovecha de que Guardiola con el Manchester City decía, no, me voy porque si no voy a jugar Champions no voy a dedicarme solo a la Premier, ya gané todo lo que tenía que ganar con la Premier, ahora pues quiero tomar el reto de una selección y pienso que Guardiola lo debe tener dentro de su planificación futura, tomar una selección, llámese la selección de España o llámese una selección gigante, se estuvo vinculando el nombre él para la selección de Argentina, pero bueno, habrá que esperar, reencontrarse con Messi, Guardiola en la selección de Argentina, pues no sería bastante descabellado. Entonces, bueno, habrá que esperar. Bueno, pasemos ahora, ya que estamos tomando ahora el tema del fútbol europeo, esperemos qué va a pasar con Uruguay, esperar que nuevamente se retomen las eliminatorias que tiene Oscar Washington Tavares para estas eliminatorias, que seguramente está allí entre las 4 selecciones para clasificar, particularmente yo lo veo así, veo a Argentina, veo al gigante Brasil, que con Tite tuvo un repunte impresionante, caminó las eliminatorias para Rusia 2018, quedó pendiente con el campeonato, la selección de Colombia ahora con Carlos Queiroz y esta generación de mano de James, ya en Ramel Falcao que está, digamos, ya dando sus últimos pasos a nivel de selecciones, pero su liderazgo, su presencia en el terreno de juego, pues siempre va a dar ese plus de inspiración a los que están más jóvenes en el terreno de juego. Y obviamente Uruguay no se puede descartar estas 4 selecciones. Entre Venezuela, me atrevo a nombrar a Venezuela, por la cama de jugadores que trae, más allá de que Peseiro sea el hombre indicado no de llevar por primera vez a Venezuela a un mundial de mayores, pero esta generación de muchachos venezolanos con los que ya están, puedan nombrar una selección que, ojo, puede ser una piedrita el zapato para las grandes selecciones. Perú con el Tigre Gareca, con un Pablo Guerrero que todavía está a la edad, cerca de llegar a Boca Juniors, también hay que tomarlo en cuenta por ahí, pero el olfato goleador del Inca Mayor no se pierde. Ecuador, ahora con Jordi Cruyff, también a la selección, son esas selecciones que no se pueden descartar. Bolivia ahora con César Farías como venezolano, entonces va a estar bastante disputada. Obviamente las eliminatorias suramericanas son las más complicadas a nivel mundial. Sin duda que las eliminatorias de Sudamérica, te iba a decir eso, son las más complicadas a nivel del mundo, ¿no? Porque tenés 3 selecciones que han sido campeones del mundo, ya ahí ya te marca algo, ¿tá? Y los puestos para clasificar son pocos. Entonces, yo creo que también Argentina, Brasil y Uruguay creo que son candidatas a estar dentro de los 4 primeros puestos. Y después hay una lucha constante entre lo que es Chile, Colombia, el resurgimiento de Perú. Yo a Venezuela, sin dudas, la pongo dentro de esa pelea por lo que ha hecho a nivel juvenil. Si esa misma camada de juveniles llega a tener un protagonismo importante en la selección mayor, tal vez pueda dar ese gran paso que es lo que le ha faltado a otras generaciones de Venezuela para poder llegar a una cita mundialista. Entonces yo veo que tiene material, tiene materia prima para poder llegar, pero le falta ese toque de personalidad en la selección mayor para poder llegar a un mundial de mayores. También, bueno, Paraguay que ha hecho un recambio importante, entonces creo que va a ser una eliminatoria muy linda. Además, no solamente eso, sino que se juega en La Paz, se juega en Quito, se juega en Barranquilla, se juegan en ciudades donde no solamente es un estadio, sino que tenés altura, tenés la humedad, tenés calor. Entonces, es una eliminatoria muy complicada y que sin dudas, creo que sacando a Uruguay, Argentina y a Brasil, después el resto de las selecciones van a pelear por esos puestos para la clasificación. Y a mí particularmente me gustaría que llegara a Venezuela por Soteldo. Es un jugador que me encanta, es uno de los mejores jugadores para mí de Venezuela. Me encantaría que pudiera llegar al fútbol uruguayo porque no he visto muchos jugadores con la calidad de él a la hora de driblear, de jugar como juega. Sin duda yo estoy enamorado de Soteldo y es un jugador que me encantaría que estuviera en el fútbol uruguayo. Bueno, lo de Soteldo y ahora que más que todo recibió la bendición de nada más y nada menos que el del Rey du Pelé, cargar la 10, que en su momento la tuvo Pelé en esa época, que seguramente no lo vimos jugar, que Neymar Claro. también, por más de que
Neymar es una estrella mundial del fútbol, más allá de polémicas y todas esas cuestiones extrafutbolísticas, pero el hecho de que Soteldo cargue la 10 de la Santos, uno de los equipos más representativos de Brasil, y que seguramente este chiquitín, porque a quien se le llama cariñosamente el chiquitín acá en Venezuela, pueda llegar a dar ese salto a Europa, y en él están las esperanzas de la conducción natural futbolísticamente hablando de la selección vinotinto, que pueda tener más adelante a un José Salomón Rondón en el pico de su carrera, pero que tenga un Darwin Machís, que está dando botes en el Granada, que tenga un José Martínez, que luego que se recupere y con edad todavía, y que la está rompiendo en el Atlanta United, es un ídolo en el conjunto de la MLS. Y bueno, entonces esta nueva generación con ya consolidado, y esta combinación Soteldo, un mediocampo con Soteldo, con un Yángel Herrera que pinta para grandes cosas, con Balotelli Murillo, también con Darwin Machís como esos extremos por derecha. Entonces hay un material con Wilke Fariñez, donde muchos, no solamente en Venezuela, sino también a nivel o fuera de nuestra geografía nacional, ven a Wilke Fariñez como el guardameta de la selección para los próximos 20 años. Entonces es una combinación línea por línea de la selección vinotinto que genera, digamos, esa esperanza de poder ver a nuestra selección cantar el himno nacional en un partido de un mundial, y que bueno, que José Peseiro, vuelvo y repito, hay que dejarlo que trabaje, no lo podemos sacrificar aún si no ha empezado a trabajar, llegó a la selección, ha hecho recorridos, conversatorios y no ha podido tener su primer entrenamiento, bueno, obviamente ya por el tema del COVID-19, pero seguramente pues veremos a unas eliminatorias bastante entretenidas. Ojo con Bolivia, no se puede descartar Bolivia. César Faría es un jugador, es un técnico que sabe trabajar en material joven de cara. Llevó a Venezuela primera vez a un mundial en el 2009 en Egipto. Va a saber trabajar seguramente esta nueva camada de jugadores bolivianos. Se va a apoyar obviamente en que la paz siempre es el plus, es la ventaja que tiene cada vez que una selección, aunque muchas Sin selecciones ya han dudas. empezado a romper un poco lo que es la altura, las camas hiperbáricas, bueno, en fin, gran cantidad de tecnología que te permite a los jugadores prepararse para enfrentarse a la paz, pero van a ser unas eliminatorias bastante entretenidas. Vuelvo y repito, yo coloco a Brasil, Argentina, Uruguay, a Colombia entre las 4 primeras, y una lucha de 3-3-4, y por qué no el resto de selecciones. Paraguay, el Toto Berizzo no se puede descartar. También tenemos técnicos dirigiendo acá en Sudamérica a nivel de selección de primerísimo nivel. Claro, a eso iba. No solamente hay jugadores, sino que hay entrenadores de primer nivel. Entonces, eso hace muy pareja la eliminatoria. Entonces, la eliminatoria sudamericana creo que ya es un mundial. Sí, Para que la juegue ya es casi una especie de mundial por la exigencia que tiene, ¿no? No solamente ir a jugar a Brasil o ir a jugar a Argentina o ir a jugar al Centenario lleno, sino que ir a jugar al Hernando Siles de La Paz, con lo que lleva a jugar en la altura, que no todos ganan, o ir a jugar al Atahualpa de Quito, o ir a jugar al Metropolitano de Barranquilla. No es sencillo. Entonces, a Uruguay le ha costado muchísimo ir a los mundiales. De hecho, al último mundial recién clasifica en la última fecha, por más que va directo, clasifica recién en la última fecha ganando la Bolivia de local. Pero a los dos mundiales anteriores, al de Brasil y al de Sudáfrica, Uruguay clasifica mediante repechaje, eliminando a Costa Rica para llegar al 2010 y eliminando a Jordania para llegar al Mundial de Brasil 2014, porque Uruguay había quedado quinto en esas dos eliminatorias. También en la eliminatoria del 2006 quedó quinto y no pudo acceder al Mundial porque queda eliminado con Australia. Y también en la eliminatoria del 2002 había quedado quinto, cuando ahí había eliminado a Australia y llega al Mundial de Corea y Japón. Entonces, para Uruguay en sí, siempre la eliminatoria ha sido complicadísima, complicadísima, de obtener muchos resultados como local y pocos como visitante. No se da mucho de que Uruguay gane como visitante. Por lo general, Uruguay hace una base de puntos jugando en el Estadio Centenario. Por eso, esa eliminatoria del 2006, cuando Venezuela da el gran batacazo y le gana a Uruguay en el Centenario 3-0, ese fue el gran resultado que hizo de que Juan Ramón Carrasco, por ejemplo, dejara de ser el técnico, pero que a partir de ahí Uruguay casi que no pierde como local. un ¿Por qué? Porque castigo. se hizo sagrado jugar en el Centenario. Después de esa Dicen, derrota tan dolorosa en el Centenario, cambió la manera de pensar. El refugio tiene que ser acá, y acá tenemos que ganar los partidos en las eliminatorias para después ir a rescatar puntos afuera, pero primero que ganar de local. Si no ganas de local, no tiene mucho sentido poder disputar una eliminatoria sabiendo lo compleja que es. sí, bueno, recuerdo ese centenariazo que Juan Ramón Carrasco prácticamente se tragó sus palabras, porque en una entrevista previa prácticamente decía que Venezuela se tenía que meter toda en el arco porque los iban a llenar, y bueno, ya todos sabemos la historia que pasó en ese centenario. Ahora bien,
hablando también de lo que es también esta oportunidad de Uruguay de ganar de local, no solamente, esta es la constante que van a tener todas las selecciones y de poder arañar los puntos de local. Van a ver seguramente las selecciones grandes en Venezuela y también en Bolivia en esas selecciones como comodines para poder lograr los 3 puntos y poder clasificar en las primeras de cambio. Pero bueno, nos estaremos preparando seguramente, Sebastián, para observar estas eliminatorias, la Copa América también. Iba a ser, digamos, ese preinicio a lo que hacían las eliminatorias. Ahora pues se jugará en el año 2021 con este nuevo formato que tiene a nivel zonal. Bastante complicado para Uruguay, enfrentar a Argentina, enfrentar a Brasil en ese mismo grupo, pero bueno, estaremos atentos a lo que nos vaya a dejar a nivel de selección. Bueno, Sebastián, pasamos ahora al tema del fútbol europeo, porque no solamente es acá en Sudamérica, sino también estamos haciendo bastante seguimiento a lo que ocurre en el viejo continente. Se dio inicio a la Bundesliga, sin público, con los protocolos de sanidad bastante estrictos. Si haces un gol no puedes celebrar. Por ahí he visto algunos que solamente se chocan las manos de lejito, no hay abrazos, no hay que si me lanzo al césped me caen encima todos los jugadores. No, ha sido bastante, digamos, diferente las celebraciones de gol. Se ha respetado bastante, Se sí. ha respetado bastante y debe ser, porque de no ser así, pues se puede otra vez a volver digamos, a alborotar un poco tras la pandemia, que es lo que no se quiere. Y bueno, vuelve la Bundesliga con un Haaland que está rompiéndola en Alemania, con un Lewandowski que bueno, ya en 26 partidos, 25 goles, realmente una marca bastante importante para el delantero polaco. La Bundesliga nos da, digamos, esa apertura nuevamente al fútbol para lo que se viene la Liga de España, volveremos a ver a Messi a compañía, Barcelona en esa carrera que tiene con el Real Madrid por lo que es la Liga de España, veremos la Premier League, Ciclo, que prácticamente tiene más tres Ya cuartos de tiene mano la asegurada liga la en el Copa. bolsillo. Tendría que pasar una hecatombe para que Klopp prácticamente pierda, aunque lo veo muy difícil. Ya Liverpool se puede decir que es campeón de la Premier League en Italia, con la Juventus, pero con un Lazio que está ya, como decimos acá en Venezuela, le está roncando al oído. No se puede descuidar la vecchia señora porque el Lazio viene también bastante Acá le imponente. decimos soplando la nuca. Sí, soplando la nuca, acá le decimos roncándole al oído. Entonces, la Lazio ha hecho también una temporada muy buena con Simón Inzaghi bajo la dirección técnica del conjunto romano. Entonces, vamos a tener también un cierre. ¿Por qué? Pues acá en Sudamérica, perfectamente Alejandro Domínguez puede decir, bueno, no jugamos, cerramos el año 2020, muchas ligas tienen 3, 4, 5 jornadas disputadas, no tendrían efecto, cerramos, la Copa Libertadores la volvemos a jugar el 2021. Alejandro Domínguez puede, digamos, jugar con eso acá en Sudamérica, pero en Europa no. Alexander Seferia, no, ya tengo más del 75% de las ligas recorridas, yo tengo que terminar estas ligas, porque no, ¿qué voy a hacer con la Liga de Campeones? Ya Francia se declaró campeón del Paris Saint-Germain, el Brujas se declaró campeón en Bélgica, pero también está la expectativa de qué va a pasar en Champions. Entonces, bueno, Sebastián, ¿cómo vemos este panorama del fútbol europeo? Queremos volver a ver el fútbol europeo, queremos volver a ver Champions. Creo que la Bundesliga fue la puerta al fútbol de las grandes ligas de Europa, ¿no? No ha cambiado absolutamente nada, porque Bayern Múnich sigue siendo el cómodo líder, Borussia Dortmund sigue siendo el gran equipo que es, pero después no ha cambiado absolutamente nada en el fútbol alemán. Va a ser campeón el Bayern Múnich por 8ª vez consecutiva, es decir, es el rey de Alemania y eso creo que no va a cambiar. Vuelve el fútbol portugués entre semana, vuelve el fútbol de España, que creo que la Liga de España va a ser la más linda de ver, a mi modo de pensar, por lo pareja que está. Fue una pena que se haya parado, o bueno, a ver, todo lo que pasó, ¿no? Pero fue una lástima porque en ese momento Barcelona y Real Madrid, si bien venían primero y segundo, venían dejando puntos un fin de semana tras otro. Entonces, estaba muy buena esa lucha por el primer puesto entre Barcelona y Real Madrid, y creo que va a ser lo más llamativo ver el desenlace de la Liga de España, porque después, tanto para a mi modo de pensar, en Italia, Juventus, por más que Lazio esté cerca, creo que Juventus va a ser nuevamente campeón. Y en Inglaterra, Liverpool ya está encaminado, ya le tienen que dar el trofeo. Y faltaría definir quiénes son los que se van al descenso y poco más. Entonces, también está lo que es la Champions, hay que ver cómo se define el resto de los cruces de los octavos para ya diagramar un cuartos de final e ir viendo qué equipos van quedando. Hay que ver ese gran partido entre Manchester City y el Real Madrid, el partido de vuelta que se va a jugar en Inglaterra, que ya tuvo como ganador en el Bernabéu al equipo de Guardiola. Pero
Creo que lo más importante ahora creo que va a ser el fútbol de España, por cómo cómo van cabeza a cabeza entre Barcelona y Real Madrid, y lo que va a ser la vuelta de la Champions ya con los partidos que restan de octavos, cuartos, semifinal y la gran final, que creo que es lo más esperado, ¿no? Uno cuando arranca la temporada siempre está, los objetivos de Barcelona o los objetivos de Real Madrid o de los grandes equipos del fútbol europeo son ganar su liga local, ganar su copa de su país, pero también está el objetivo de la Champions. Y creo que ese es el gran objetivo, es a lo que apuntan todos, y no va a ser este el año que no apunten, al contrario. Hay que ver qué pasa, y acá esto es una duda que me surge, si el City sale campeón de la Champions, ¿qué pasa el año que viene? Ahora nuevo Porque, campeón. Ahora nuevo claro, campeón de Champions. pero no puede jugar torneos internacionales para la Sí. próxima temporada. ¿Y qué va a pasar también con todo lo que hace la estructura interna del conjunto Citizen? Porque, ajá, ahora bien, van a querer dominar Inglaterra durante los 2 próximos años mientras no tienen competición internacional. Guardiola va a querer continuar dirigiendo al conjunto del Manchester City. Algunos jugadores como De Bruyne que han declarado de que no solamente jugar torneo local, sino también aspiran también seguir. Entonces puede ser que haya un éxodo importante de jugadores y que seguramente van a ser bastante atractivos. Va a ser un ingreso de dinero bastante importante, pero también la venta va a ser bastante jugosa. Entonces eso también pues la necesidad que va a tener Guardiola bueno, vamos a enfocarnos en Champions, vamos a cerrar este mal capítulo ganando la Champions, no tenemos nada que hacer en Premier League, ya pues prácticamente Liverpool es campeón, que al caso contrario Liverpool tendrá que lavar la cara ganando la Premier, una asignatura pendiente de Klopp, ya ganó la Champions, bueno, ganó la Premier, y ya me preparo para el próximo año, vendrán fichajes importantes, por ahí Kylian Mbappé está por allí interesante, aunque Kylian Mbappé lo veo más vestido de Real Madrid que de cualquier otro equipo. Es el equipo que seguramente va a poder pagar la cantidad cuantiosa de dinero que vaya a pedir Nasser Al-Khelaïfi por su máxima estrella. Neymar vería prácticamente saliendo para regresar a Barcelona porque quieren configurar el Paris Saint-Germain en torno a lo que pueda hacer Kylian Mbappé. Entonces esto pues también va a generar bastante movimiento también en el mercado de jugadores, el Manchester City también por la gran cantidad de jugadores, obviamente, también hay que Sí, ver claro. si los petrodólares de los dueños cataríes del Manchester City permitan de que estos jugadores, y bueno, hay alguna manera de armar un super equipo para caminar la Premier League. Obviamente la Premier League es la liga más competitiva en Europa, porque no es Sin solamente un dudas. equipo, entonces va a ser entonces también bastante incentivo de convencer a Guardiola el proyecto a los próximos 2 años de un dominio total de la Premier League, no solamente en liga, sino en las 3 copas locales que se juegan. Entonces todo esto pues también debe hacerlo el Manchester City, lo que es la directiva, de armar un proyecto para dominar, no solamente en los próximos 2 años, sino de dominar y regresar nuevamente a Europa también a tener un dominio. Entonces esto va a ser bastante interesante lo que vaya a ocurrir con el Manchester City en España, Real Madrid, Barcelona, quien patine estaría prácticamente agarrándose la liga. Real Madrid, pues bueno, con un partido difícil de vuelta frente a Manchester City, Real Barcelona recibiendo un 1-1 en el Camp Nou frente al Nápoles, no se puede descartar el conjunto italiano. Barcelona, pues también no se puede decir, bueno, ya está prácticamente clasificado. Entonces va a ser bastante también importante la Champions ahora con el nuevo formato de un partido único a partir de los cuartos final. Partido único se juega, quien gana pasa a las semifinales por lo corto del tiempo. Entonces este formato pues va a generar más presión porque va a jugar un único partido, ganas para Sí, poder clasificar. una especie de final adelantada. Exacto, final adelantada. Puedes tener un dominio total en los primeros 90 minutos y una jugada fortuita y un ¿Sí? contraataque te puede ganar y puedes estar clasificando. Sin merecimiento puedes estar clasificando, aunque el fútbol a Sin nivel duda. general no es de merecimientos. Es que el que hace más goles gana. Exacto. Ese es el máximo protagonista, el gol. Y es el que da los puntos y los triunfos. Sin ningún lugar a duda, creo que este formato que va a implementar la Champions a partir de cuartos de final, producto del COVID-19, creo que beneficia muchas veces a que ese equipo que tal vez no sea tan favorito, ¿tá?, ante otro, pueda tener más chances, producto de que podés tener una o dos chances de gol en un partido, hacer un gol, defenderte bien y clasificar. Eso empareja un poco la llave de cuarto de final. Ya si bien a los 8 mejores equipos de Europa no hay grandes diferencias, yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, el Leipzig. El Leipzig en alemán, por ejemplo, creo que no está a nivel ni de un Real Madrid, ni de un Barcelona, ni de un City, ni de un Juventus, ni de Nápoles, yo creo. O del propio Atalanta, creo que Atalanta está por encima de lo que es el Leipzig. Entonces,
se empareja mucho ese único partido, lo empareja a que tenés una buena tarde y clasificás a semifinales de la Champions. Sí, y estos equipos como Atalanta y Leipzig que puedan tener una buena tarde y pueden terminar dando Claro, un campanazo y pueden estar clasificando a semifinales, que una genialidad del Papu Gómez pueda de alguna u otra manera pues darle un pase a semifinales para el conjunto de Gasparini, una buena tarde que pueda tener Muriel o también Duván Zapata que puedan tener una oportunidad Leipzig, que Timo Werner aparezca como los goleadores en el sin espacio en el duda. justo momento y puedan, ¿por qué no?, estar eliminando un Barcelona, un Real Madrid, a un Manchester City, los puede estar dejando fuera. Entonces eso también va a ser bastante este condimento, este ingrediente adicional de estos cuartos de final, que ningún equipo llega con favoritismo, de que Leipzig y Atalanta no llegaron porque enfrentaron uno al Valencia, el otro enfrentó al Al Tottenham Tottenham. Hotspur, y dijeron, bueno, ya sacamos Leipzig sacó al último finalista, y el Atalanta, bueno, que empezó muy mal la fase de grupos y mira, ya está en cuartos de final. Entonces va a ser bastante Y jugando interesante muy bien. y jugando muy bien. Un Papo Gómez y con un Ilicic que están prácticamente con el hombro al equipo porque no han aparecido los delanteros colombianos. Entonces, estas son las alternativas que te da el conjunto de Gasparini y va a ser bastante bonito ver a este conjunto de Atalanta debutante en cuartos de final de la UEFA Champions League. Nos depara entonces bonito desarrollo de la Liga de Campeones. Esperemos que vuelva. Van por ese camino de a medida que se van reactivando las ligas importantes de Europa, obviamente esto va a llevar a la reactivación de la UEFA Champions League. Ahora bien, pregunto, Sebastián, se reactiva la Champions, finaliza las importantes ligas, llegamos al Mundial de Clubes. ¿Qué va a pasar con ese torneo si no va a haber representantes de Sudamérica? En caso de que Alejandro Domínguez decía no hay fútbol en toda Sudamérica a nivel de clubes y actividad internacional, nos vemos en el 2021, irá nuevamente Flamengo por representación de Sudamérica, buscar una oportunidad de acabar con la hegemonía de los equipos europeos en este Mundial de Clubes. Y creo que es muy difícil pensar un mundial de clubes, por ejemplo, sin un representante sudamericano. Creo que ya partiendo de esa base, creo que sería rarísimo ver un mundial de clubes sin un equipo de Sudamérica. Lo más lógico es que si no va ningún, que no clasifique ningún equipo sudamericano porque no se juegue o no se termine la Copa Libertadores, lo más lógico sería de que repitiera el Flamengo, ¿verdad? Creo que sería lo más sano, porque no, ¿a quién iría si no? ¿No? Una lástima porque se iba a implementar el formato nuevo del Mundial de Clubes con varios equipos de cada uno de los continentes, no se va a poder hacer en esta oportunidad. Yo de todas maneras creo que el fútbol europeo está varios escalones por encima del resto del mundo y es muy difícil hoy en día de que un equipo, vamos a hablar de Sudamérica, pero creo que es muy difícil que le pueda arrebatar el título a cualquier equipo de Europa, ¿no? Quedó demostrado en la última final, donde si bien Flamengo hizo un digno papel y jugó de muy buena manera, no le alcanzó jugando a su máximo potencial, no le alcanzó para poder ganar a Liverpool, que si bien no tuvo una buena tarde, con algunas apariciones de sus jugadores, logró vencer a Flamengo y quedarse con el título del mundo, que no lo gana un sudamericano desde hace mucho tiempo y que seguramente pasen muchos años porque es mucha la diferencia de nivel entre los equipos de Europa y los equipos de Sudamérica. Así como en Sudamérica los equipos de Brasil y de Argentina están varios escalones por encima del resto del continente, los europeos están por encima de los sudamericanos. Sí, y Flamengo, sin ánimos a equivocarnos, a nivel del club es el equipo por nómina más competitivo, más nutrido y más poderoso. Nada más empezando por el técnico Jorge Jesús, técnico portugués que llegó al conjunto de Flamengo, lo hizo campeón, una ventaja caminando, gateando en la Serie de Brasil, ganando la Copa Libertadores y haciéndole un poco de oposición en esa final frente al Liverpool, entonces es más indicado. Boca Juniors tiene por allí rumores, igual que River Plate, pero consolidado un proyecto ya. Flamengo sería en Sudamérica, digamos, el representante, digamos, más competitivo para poder de alguna manera poder sorprender sobre ese nivel alto que tiene los clubes. Quien vaya a ser el campeón de UEFA Champions League, que vaya a jugar ese Mundial de Clubes, Flamengo pues tenga, digamos, ese poderío táctico, técnico para, ¿por qué no? Como te dije anteriormente, poder romper esa hegemonía que traen los equipos europeos en el Mundial de Clubes. Bueno, hablemos ahora un poco de la Eurocopa, porque obviamente nuestra Copa América está para el 2021, pero la Eurocopa no deja de llamar la atención.
una Eurocopa que también se va a jugar en el año 2021, que se iba a jugar en paralelo por las mismas fechas acá Sí, con señor. la Copa América del 12 de junio al 12 de julio, y por ende, pues bueno, iba a ser bastante interesante esta Eurocopa, que no deja de ser bastante interesante. Selecciones con España, selecciones como Alemania, que no se puede descartar, selecciones como Holanda, esta nueva generación de jugadores alemanes, que por cierto, Ronald Koeman fue llevado a un hospital en Ámsterdam por algún problema cardíaco, esperemos que no sea nada grave, que ya esté completamente recuperado. Y bueno, va a ser también una linda edición de la Eurocopa con grandes selecciones, con grandes jugadores. La selección de Bélgica, que en lo particular en Europa es una selección que me atrae muchísimo por la gran cantidad de jugadores que tiene, con Roberto Martínez, que tiene de alguna u otra manera una idea y con una nómina de jugadores belgas, con un Hazard que bueno, que no ha terminado de calar en el Real Madrid, pero que a nivel de selección es uno de los hombres más importantes de la selección de Bélgica. Sin duda, estamos totalmente de acuerdo. Creo que Bélgica es una de las selecciones europeas con un potencial tremendo, ¿no? Eh, Roberto Martínez lo ha llevado a cabo y se mostró se vio en el Mundial de Rusia. La calidad de jugadores a veces no te lleva a tener éxito. En este caso creo que el éxito estuvo en ese Mundial de Rusia porque jugaban de una manera espectacular. No, no en vano dejaron eliminado a Brasil. Eh, Después, por ejemplo, aparecen siempre las selecciones que son potencia, como Alemania, Holanda, bueno, la misma Portugal que viene de ser campeón. No hay que olvidar eso. Francia, viene a ser campeón del mundo. Entonces, es una Eurocopa que va a estar muy buena, también tiene un formato diferente y que se apresta para hacer el evento del año 2021 sacando los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, y candidata para ti en Eurocopa. Francia por ser la última campeona del mundo, pero no es porque sea la última campeona, sino uno revisa línea por línea esta selección de Francia, es un equipazo. Desde Hugo Lloris Yo creo que hasta sí. Kylian Mbappé, hasta Antoine Griezmann. Si revisamos línea por línea, Francia y Didier Deschamps tiene también configurado campeón del mundo como jugador, ahora campeón del mundo como técnico. O sea, es un técnico Yo consolidado creo que que tanto la selección de Francia como la selección de Bélgica son las dos grandes candidatas en la Eurocopa del año que viene, por plantilla, por juego, por antecedentes. Creo que tanto Francia como la selección de Bélgica son las dos grandes selecciones que para mí pueden llegar a ser las campeonas de la próxima Eurocopa. Y en la Copa América también. Vamos a regresar nuevamente a nuestro continente. Brasil, Argentina, las grandes candidatas, pero ¿quién pudiese por allí dar el factor sorpresa y dar el campanazo? Ahí discrepo, Luis. Yo discrepo con Argentina porque creo que Argentina está en un proceso de formación de la selección que todavía le falta. Entonces creo que si bien Scaloni está haciendo las cosas de manera correcta, me parece que yo no la veo como una de las candidatas a la Copa América. Sí veo a Brasil, creo que Brasil es la gran candidata de Sudamérica. Veo a Uruguay, ¿tá? Y otra de las selecciones que veo es a Colombia. Son las tres selecciones que yo veo que están en un nivel hoy en día por encima del resto y que perfectamente pueden ser campeonas. No la veo Argentina, por más que tenga a Lionel Messi, por más que esté Dybala, por más que esté Lautaro Martínez. Creo que Argentina está en un proceso de recambio no solamente de jugadores, sino que con su nuevo entrenador le va a llevar un tiempo la adaptación y todo, por más que ya han tenido una Copa América atrás, porque ya Scaloni ya fue técnico en la Copa América de Brasil. Creo que está un nivel o un escalón por debajo de estas tres selecciones, más allá de que no dejo de reconocer de que Argentina tiene un nivel de jugador extraordinario, ¿no? Pero me parece que todavía no está para dar ese paso de ser campeón. Ojo, tal vez me equivoco y a veces podés llegar con todos los pergaminos para ganar un torneo y no lo ganás, como le ha pasado a Argentina, que ha perdido las últimas finales de Copa América y la final del Mundo del 2014. Tal vez llegás con un perfil más bajo y terminás siendo campeón. Eso pasa mucho en el fútbol. Sí, sí, recuerdo, bueno, también tú debes recordarlo, la Colombia de USA 94, que le ganó a todo el mundo en los partidos amistosos, y el Pacho Maturana y compañía, el Pibe Valderrama,
llegaban como ya los campeones del mundo en USA 94 y nos quedaron eliminados en esa primera ronda, derrotados frente a Rumania, derrotados frente a Estados Unidos, empate frente a Yugoslavia, si mal no recuerdo, y eso no le alcanzó para que Colombia, que llegaba, Por le eso ganó a digo, a ese veces, Milan de los años 90, que era el Milan superpoderoso de la Serie A, le ganó un amistoso a la selección de Colombia, entonces bueno, y nada está también escrito. en la Eurocopa del 2004, Grecia, por Mm. ejemplo. Grecia, con un Fernando Santos que terminó siendo campeón y, bueno, y terminó ganando también la Eurocopa, es el actual campeón de la Eurocopa con la selección de Portugal y bueno, entonces nada, en el fútbol está escrito la última oportunidad de Messi de poder ganar algo con la selección de Argentina, que es su gran Ah, yo deuda. creo que sí. Sí, bueno, es su última oportunidad de Copa América, ¿por qué no? El Mundial, el hecho de Lionel Messi estar en la selección de Brasil, como también el hecho de Cristiano Ronaldo estar en la selección de Portugal, siempre pues le da ese plus importante, los dos mejores jugadores en esta última generación y que tuvimos, digamos, el privilegio, gracias al fútbol, a la vida y a Dios de habernos permitido ver jugar a este par de monstruos a nivel mundial, pero es la última oportunidad que tiene Messi y necesita Messi, esto es un juego colectivo, Messi solo no se puede echar al hombro a Argentina, tuvo las sociedades que tuvo en USA 94, en Brasil 2014 y no pudo. Ahora bien, como tú también mencionando, puede ser que aparezcan dos, tres jugadores que a la postre terminen siendo los mejores amigos de Messi en el terreno de juego y que un Lautaro Martínez que tanto ha elogiado Messi, que lo quiere tener en el Barcelona, pues termine Sí. siendo, digamos, ese hombre importante en el frente de ataque, que no es su amiguito o su buen amigo, me disculpan el término, su buen amigo Sergio en el Kun Agüero, que tampoco ha sido, digamos, ese socio ideal como lo fue Suárez en el Barcelona o como lo es Claro, Suárez en Barcelona. a eso iba. Entonces, va a ser una Copa América también diferente por el formato, ¿no? Se juegan dos series distintas, entonces creo que eso también va a marcar un poco el camino de las selecciones en la Copa América. Argentina va a ser local, eso es un plus, que no la tienen las selecciones. Colombia también va a ser local, creo que Colombia, insisto, para mí tiene una muy buena selección y viene de un trabajo muy bueno, entonces creo que Colombia para mí es candidata junto con Brasil y con Uruguay. No descarto, obviamente, eh, como hablamos hoy de las eliminatorias, no puedo descartar a Gareca porque Perú fue al último mundial y tiene muy buenos jugadores, más allá de que para mí está por un nivel de bajo de las selecciones top del fútbol sudamericano. Me parece que Gareca lo ha llevado a Perú a lugares que ni el más peruano eh, se imaginó, porque venía de no jugar un mundial desde el año 1982. Entonces, ya era como ver los mundiales por televisión para Perú. Sin embargo, lo lleva a estar en las tapas del mundo. Y tampoco descartar a Chile, que Chile en las últimas Copa América, sacando la última, también viene a hacer buenas participaciones con dos torneos ganados, ¿no? Entonces creo que las Copa América y las eliminatorias sudamericanas son torneos muy difíciles, muy complicados, y va a estar bueno, va a estar pareja. Creo que también es la oportunidad para la generación, como te decía hoy, de Suárez, Cavani, Godín, Muslera, de la generación de los jugadores uruguayos de ese Mundial 2010 que lograron ese cuarto puesto, va a ser la última oportunidad de poder ganar otra Copa América, porque ya recordar que se ganó la Copa América en el año 2011 en Argentina, eliminando nada más y nada menos que Argentina. Entonces creo que es la última oportunidad de un gran torneo a nivel continental de poder alzar la copa, ¿no? Entonces, para varios es el último tren. Entonces creo que va a estar muy buena por ese lado, ¿no? Porque Messi, como decías vos, también va a ser la última Copa América que juegue, entonces, y no ganó nunca un torneo con la selección mayor, entonces va a querer ganarlo a como sea. Entonces, eso va a tener un condimento extra, el hecho de que tanto Messi como Suárez, como Cavani, y como otros jugadores de diferentes selecciones, en el caso de Falcao, son los últimos años de su carrera y van a querer sí o sí alzar el torneo y decir, bueno, gané la copa, ahora me puedo ir tranquilo. Sí, bueno, nos espera entonces unas próximas semanas, una próxima reactivación futbolística, donde vamos a estar seguramente atentos, estaremos seguramente desde la comodidad del hogar, sin público, va a ser bastante difícil, más allá de que los torneos locales ya nos podemos acostumbrar a verlos sin público, pero ver una Copa América, ver una Eurocopa sin público, y por ende, pues también tanto Conmebol
como también la UEFA han decidido llevar estos torneos al próximo año. Veremos si ya para esa ocasión ya el público puede volver a los estadios. Bueno, estaremos atentos a toda esta información. Sebastián, estamos llegando ya al final. Queremos agradecerte este buen rato de conversatorio de buen fútbol. Hablamos un poco de No, el Uruguay, hablamos un agradecido poco a soy yo, nivel de Luis. selecciones, hablamos un poco de Europa, hablamos un poco de los torneos, pero bueno, que esta no sea la primera y la última. Seguramente más adelante estaremos reactivando nuevamente a través del canal YouTube de Ciudad Aurinegra. Te tendremos también para seguir conversando un poco más de fútbol, haciendo un conversatorio más amplio con mis otros compañeros. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Y bueno, de ende, pues bienvenido a este equipo de Ciudad Aurinegra como colaborador internacional. Desde Uruguay nos acompañó Sebastián Goicochea. Lo dejamos para tu despedida, Sebastián. Bueno, Luis, el agradecido soy yo. Te mando un fuerte abrazo, un saludo para todos y que estén todos bien por allá por Venezuela y que pase pronto todo esto para poder disfrutar de poder al menos salir, ¿no? Un poco de la casa de cada uno. Así que les mando un fuerte abrazo y pronto nos vamos a estar hablando. Perfecto, bueno, de mi parte, Luis Anaya se despide de todos ustedes pendientes. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Ciudad Aurinegra, también para que nos sigan en nuestras redes sociales, @Ciudad Aurinegra, tanto en Twitter como en Instagram, y en nuestra página en Facebook como Ciudad Aurinegra. Fútbol pendientes, venimos con mucho más invitados, más jugadores, más directores técnicos, más compañeros de los medios, acá en Ciudad Aurinegra. Se me cuida, un fuerte abrazo. Chao, chao.